Gracias a Dios por la gran bendición que nos da de meditar nuevamente en la palabra del Señor. Quiero agradecer a nuestro buen Dios por este hermoso día, por la gran oportunidad de la vida, porque es un gran reto vivir hoy en el camino del Señor, haciendo la voluntad de Dios. Hoy quiero compartirles de la palabra del Señor un mensaje que he puesto por tema: el camino, la verdad y la vida. Y vamos a estar viendo este pasaje de Juan capítulo 14, el versículo 6. Este es un versículo muy interesante que tenemos que prestarle atención. Bien, dice así la palabra de Dios. Voy a leer el Evangelio de Juan, capítulo 14, de los versículos 1 al 6. Dice así: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Este gran mensaje de nuestro Señor Jesús, las palabras que Él dirigió a sus discípulos para darles confianza, darles tranquilidad, que no estuvieran temerosos. Pero aún que ya llevaban con Él casi 3 años y había cosas que no entendían todavía del lenguaje de nuestro Señor Jesús. Y hay una razón, les voy a explicar. Hay una razón por qué los discípulos no entendían muchas de las palabras del Señor Jesús, muchas de sus enseñanzas no las entendían. Hay una razón, y la razón es porque los discípulos sí creían y querían estar con el Mesías, querían estar con el Libertador, pero no sabían que estaban con el mismísimo Rey de Reyes y Señor de Señores. Algo intuían, pero no tenían la certeza. Entonces, los discípulos se integraron a Jesús, quizás pensando en que era un gran líder, que era una persona que les llamaba la atención y que podía él juntar a otros para lograr liberar al pueblo que estaba en ese entonces bajo el yugo romano. Los romanos eran los dominantes y el pueblo judío eran considerados como esclavos del imperio romano. Pero el pueblo de Israel, el pueblo judío, siempre ha sido un pueblo rebelde. Y entonces, pues, ¿cómo iban a estar sometidos si ellos consideraban que Dios les había dado una gran bendición para ser líderes? Entonces se unieron a Jesús los discípulos pensando que Jesús era un buen líder político, un buen caudillo para darles la libertad del pueblo romano, del imperio romano, y hacerlos la nación principal del mundo. O sea, los discípulos tenían todavía la idea de que Jesús era el líder político que los iba a encumbrar en las naciones. Por eso es que muchas de las palabras del Señor Jesús no las entendieron.
no comprendían del todo. Estaban ahí con él, escuchando su mensaje, escuchando la doctrina, y les gustaba porque es lo que habían aprendido desde niños, pero no entendían la profundidad del mensaje. Y no lo entendían precisamente por estas ideas que ellos tenían ya. Ellos querían hacer una revolución, liberarse de los romanos. Entonces no entendían la razón de por qué ahora el Señor Jesús estaba diciendo, me tengo que ir y me voy a ir. Entonces ellos como que no comprendían, bueno, ahora que está en la mejor etapa de su vida, que ya ha logrado llamar la atención de muchos judíos, ahora, ¿cómo es que se va? ¿Por qué? ¿Cómo es que sucede esto? Era la lucha que tenían en su mente. ¿Cómo es que si se va y va a regresar o dice que se va? ¿Cómo? O sea, no entendían. En algunos momentos les decía que él iba a morir, entonces tampoco entendían eso de que iba a morir. O sea, en un momento políticamente excelente. Bueno, el Señor Jesús les está diciendo a sus discípulos claramente las cosas. Yo creo sinceramente que este capítulo 14, versículo 6, el versículo 6 es la respuesta no solo a la pregunta de Tomás, sino a la pregunta de Pedro, que se encuentra en el capítulo 13, en el versículo 37. Miren, vamos a leer desde el versículo 36 para entender el contexto. Le dice Simón, Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Miren, esta escena yo creo que muchos pudiéramos identificarnos con esta escena. Pedro está con todos los discípulos, está con el Señor Jesús y el Señor Jesús le dice, pues voy a ir, me tengo que ir. Y entonces Pedro la pregunta, pues ¿a dónde vas? ¿Y por qué no vamos contigo? Y entonces Pedro, pues un tanto con un orgullo o un tanto atrevido, le dice al Señor Jesús, no, yo estoy dispuesto a morir por ti. Yo no tengo temor de poner mi vida por ti. Y el Señor Jesús le dice, como si aquí en México le diría, ¿a poco vas a dar tu vida? ¿Sí, Pedro? El Señor Jesús sabía que Pedro solamente estaba alardeando, que no tenía el valor para hacerlo. Y le dice, Pedro, te voy a demostrar que no eres lo que dices. Antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Mucha gente es así. Dice seguir a Jesús, pero a la hora de la verdad no tiene el valor para seguir a Jesús hasta las últimas consecuencias. No. Pero bueno, continúo. Pedro le hizo una pregunta al Señor Jesús. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Entonces el Señor Jesús continúa, por eso diciendo, me voy y les voy a preparar un lugar. Y a donde yo estoy, ustedes van a estar. Y le dice Tomás, entonces Tomás toma la misma pregunta de Pedro, pero pues no sabemos a dónde vas. Y le dice el Señor Jesús, pero ustedes saben el camino.
Y Tomás dice, pues no sabemos a dónde vas, ni cómo seguir el camino. Pues ¿a dónde vas? Le querían preguntar. Todavía ellos tenían la idea de, era un lugar lejano o algo por ahí. Dice, pues podemos acompañarte. Los discípulos estaban contentos de estar con el Señor Jesús. Los discípulos estaban felices de estar con Cristo. Entonces, es que estar con Cristo es algo lindo. Miren, si ahora para mí leer la Biblia y leer las palabras de Jesús son agradables, ¿cuánto más hubiera sido estar ahí y escuchar su palabra, escuchar su voz, escuchar sus mensajes? ¿Qué tan agradable será? Si ahora que escuchamos la palabra del Señor leída o la estamos escuchando así, se siente un bálsamo al alma. ¿Cómo sentirían los discípulos? Aunque no entendían del todo. Pero bien, el Señor Jesús le responde, le dice así, bueno, dice, y saben a dónde voy y saben el camino. Y dice Tomás, ¿no sabemos a dónde vas? ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo de esta manera, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero bien, me detengo ahí para platicarles cómo Pedro no fue el único, ni los discípulos, que preguntaron, no entendían acerca de esto, de qué él se iba. Los judíos también estaban perplejos cuando el Señor Jesús les decía, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Ustedes no pueden seguirme. Y entonces, en el capítulo 7, en el capítulo 8 de Juan, los judíos estaban perplejos, no entendían a dónde va y por qué no le podían seguir. El Señor lo aclara, ¿por qué no pueden seguirlo? Entonces, los discípulos también tenían esta duda, pero aquí, a diferencia de los otros, les dijo, pero me van a seguir después. Ustedes me van a seguir después. Y ustedes saben el camino. Y ustedes sí van a llegar a donde yo estoy. Yo soy el camino. Bien, antes de esto, no solo Pedro hizo una pregunta, también Job hace una pregunta. ¿Dónde está Dios? Job preguntaba, ¿dónde está Dios? Los antiguos se preguntaban cómo llegar a Dios, cómo llegar a su presencia. Se imaginaban que tenían que hacer algo para llegar allá con Él. Entonces, Job hace esta pregunta, ¿cómo le hago para llegar a su presencia? Antes de Cristo, el hombre no tenía manera de llegar a la presencia de Dios. Antes de Cristo, el ser humano, por más que se esforzara, por más bueno que fuera, no podía llegar con Dios. Es más, por más practicante de la fe, no podía llegar con Dios. No hay forma de acercarse a Dios, no hay manera. Dios no recibe a cualquiera, por más santo que sea, no lo va a recibir. La única forma, el único camino para llegar con Dios, como bien el Señor lo dijo, yo soy el camino. Yo soy el camino. Es que antes no había manera. El pasaje que acabo de citar de Job es el capítulo 23, el versículo 3 de Job. Él hace esta pregunta y solamente se queda sin respuesta. Pero los discípulos hacen la pregunta, ¿a dónde vas? Y tienen la respuesta, yo soy el camino. La respuesta que no tuvo Job, la respuesta que no tuvieron los judíos que escucharon a Jesús
y quedaron confundidos. Los discípulos estaban escuchando. Si tú quieres, si realmente eres sincero y quieres seguir a Dios, yo soy el camino. Ahora miren, esta frase, yo soy el camino, la verdad y la vida, esta frase es muy interesante, porque el centro de todo es el camino. Me parece que podemos entender que la verdad y la vida son como adjetivos del camino. Si entendemos así, entonces el camino, Jesús, que Él es el camino verdadero y es el camino vivo, de vida. Jesús es el verdadero, la verdadera forma y la única para poder llegar con Dios. Ahora, miren, algo que nos dice esto del camino. Jesús es el camino. ¿Qué quiere decir esto? Que Él es la forma, la norma, el modelo para poder acercarse al Padre. Si alguien tiene la idea de acercarse al verdadero Dios, tiene que ser un imitador de Cristo, tiene que ser un discípulo de Cristo. Algo que quiero compartir en esto es que muchos ven a Jesús como lo hacían los discípulos antes de poner su confianza en Él. Antes, solamente lo ven como un buen líder, como un líder espiritual. Algunos ven a Jesús como un buen ejemplo de humildad, un buen ejemplo de lo bueno, pero no lo ven como Dios. Y no es posible. Cuando Él dice, yo soy el camino, y nadie viene al Padre sino por mí. O sea, si alguien quiere acercarse al Padre, no lo va a poder hacer por sus méritos, ni siquiera por andar imitando las palabras de Jesús. No, es necesario creer, confiar en Jesús, confiar en Él. No es solamente que lo debes de tomar como un buen ejemplo o como un buen modelo. No, tiene que ser el modelo que tú debes imitar. ¿Quieres llegar con el Padre? Algún día queremos estar delante de Dios, tenemos que imitarlo a Jesús en sus palabras, en sus acciones, en sus hechos. Para esto tenemos esta escritura, que nos ha dejado un testimonio de cómo era Él, cómo se conducía, cómo hablaba. Entonces, si tú no hablas como Jesús, si tú no haces como Jesús, no actúas como Él, entonces no estás siguiendo el camino. El camino es interesante. El Señor Jesús, cuando dice yo soy el camino, nos está hablando de un propósito. De un propósito. O sea, nosotros cuando decimos estoy siguiendo este camino en mi vida, es similar a decir este propósito, tengo este propósito en la vida. Bueno, el camino, Cristo nos dice un propósito. La razón por la cual lo imitamos, le seguimos. El Señor Jesús dijo, imítenme a mí, imiten mis pasos, porque de esta manera van a llegar al Padre. El propósito es, bueno, déjame decirte, antes de llegar al Padre, el propósito es andar en la verdad y vivir la vida. O sea, claro, este camino, cuando lo estás andando, el propósito es llegar al Padre, pero cuando lo estás andando, andas en el camino verdadero y andas en la vida de Dios. Bueno, ahorita les comparto algo de la vida, no me adelanto, mejor ahorita les comparto de la vida. Quiero compartirles también el
el seguir el camino que el Señor es un destino. El destino de seguir a Cristo es la vida eterna. Es estar con Dios. Tenemos que adoptar esta vida que Él nos propone, porque Él no lo hace nada a fuerza. Él nos propone esta vida, este ejemplo, este modelo de vida para que lo sigamos. Y el destino que nos espera no es la condenación. Es algo muy interesante. Que miren, dice la palabra del Señor, aquellos que siguen su religión, aquellos que dicen, yo tengo mi religión y no soy un buen practicante, déjame decirte, no has conocido a Dios. Ahora, algunos piensan que Dios está en todas las religiones. Error. Dios no es todas las religiones. Por eso, bien clara dice la palabra del Señor, un solo camino, un solo mediador para llegar con Dios. No hay muchos caminos, no hay muchas formas, no hay muchas religiones. Un solo camino, una sola fe, nada más una. Si alguien que dice que está siguiendo a Cristo y no vive como Cristo, no se comporta como Cristo, a lo mejor en tu religión te dicen quién sabe cuánta cosa, pero ¿qué crees? Solo hay un camino verdadero. No hay muchos caminos verdaderos. Ahora, el destino, lo que les decía, el destino. Dice la palabra del Señor ahí en Proverbios, capítulo 14. Dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. O sea que hay personas que se sienten tan religiosas, sienten que llevan un camino muy recto, porque ellos mismos se justifican, ellos creen que es el camino correcto, ellos creen que de la forma en que viven, de esa manera van a llegar con Dios y van a tener la vida. Ellos creen eso. Por eso dice el proverbio, hay gente que piensa que su forma de vida es la correcta. Vamos, cada quien se justifica. Pero, ¿será verdad? ¿Quién avala tu vida? Hay personas que sienten que por su esfuerzo personal, su sabiduría, van a llegar con Dios. Error. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. La verdad, mira, hay personas incluso que dicen que creen en Cristo, pero se van acomodando en la vida a según les conviene, ¿no? Según les conviene, así se van moviendo. Y eso es lo que le llaman ellos fe. Así no es la fe con Dios. Caminos que tienen un destino de muerte. El destino de seguir a Cristo y de poner nuestra confianza en Él es la verdad y la vida. Cuando Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces, Jesús es el modelo a seguir. No hay más opción. No se trata de lo que diga la religión. No. Si tú no estás siguiendo a Cristo, si no tienes esta palabra en tu corazón, no puedes llegar con Dios. No importa los años que tengas de oír esta enseñanza, si tú no tienes el mensaje de Cristo en tu vida, en tu corazón, no puedes llegar con Dios. Él es el camino. El camino, fíjate, un camino es para andarse, es para seguir. Un camino te lleva, como te lo he platicado, a un destino.
El camino no es para sentarse o para seguirlo para donde uno quiere. El camino lo tomas y te dejas llevar. Algo interesante que tiene este camino de que Cristo habla, cuando Él dice yo soy el camino, es un camino recto y plano, sin curvas, sin acomodos, tampoco sin baches. Un camino genuino. La conducta, la forma de vida. Cristo es el que tiene que estar formado en tu corazón, en tu mente, para poder entender hacia dónde vas y cuál es tu destino. Bien, quiero platicarles también acerca de lo que dice de la verdad. Dice, yo soy la verdad. En nuestras Biblias dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero se entiende que dice, yo soy el camino, yo soy la verdad también. La verdad. Jesucristo es algo interesante. Mira, Dios ha hablado con el ser humano, le ha dado su palabra, pero no se ha quedado ahí. En el gran amor de Dios, en el gran amor de Dios, Él pudo, como Dios, Él pudo dejar las cosas así. Él pudo haber dicho, ya lo dije, y si me entendieron bien, y si no, también, que se vayan al infierno. Muchos piensan que Dios es nuestro buen Señor, el Todopoderoso, es un Dios abusivo, malvado, pero no es cierto. Muchos piensan que nuestro buen Señor no está actuando con justicia. Eso no es cierto. En la gran bondad de Dios, sus palabras no solo se quedaron en palabras, no solo se quedaron en hechos nada más, así en muestras de su gran poder. No, mi hermano. La palabra de verdad se hizo carne. Jesucristo, la palabra verdadera de Dios, se hizo carne y se manifestó entre nosotros. En el gran amor de Dios, Jesucristo se manifiesta con nosotros. No solo quedó en palabras, no solo quedó en hechos milagrosos y poderosos, quedó así, en una persona que los discípulos pudieron palpar, pudieron escuchar, pudieron observar. No se quedó en, síguele por aquí, por el camino. No, Él vino en su gran amor y nos puso la muestra, la gran muestra de cómo se debe vivir, cómo se debe entender para llegar con Dios. Si la gente no sabía cómo, decía, bueno, ¿y cómo? Tú quieres que yo haga tu voluntad, Dios, pero ¿cómo? Pues Jesús vino a ser la muestra, la norma, la medida para poder llegar con Dios. Él mismo lo dijo, yo soy la puerta. Entonces hay que entrar por la puerta que es el Señor Jesús. Él es la verdad. Cuando Él dice, yo soy la verdad, está diciendo algo muy interesante. Le está diciendo, es el único válido, lo claro, lo real. El camino de Jesús, el camino de Jesús, y Él mismo el camino, es el único, el genuino, el real, el verídico, el veraz. No hay otro. Es el verdadero camino que nos puede llevar a la presencia de Dios. No hay otro. Él es el gran yo soy que dice en Éxodo capítulo 3. El gran yo soy
el Dios Todopoderoso, que se hizo carne y habitó con nosotros para darnos la muestra y nos dice, aquí estoy, yo soy la verdad y estoy aquí con ustedes. No les estoy engañando, no les estoy diciendo un acertijo. Fíjate, como muchos ahora cuando hablan de personas o seres extraterrestres, dicen que vienen, que se van, que vienen, que se van y que se esconden. Mira, Dios no es así. Dios vino y se mostró tal cual. Y nos habló claramente. ¿Quieres llegar a mi presencia? Tienes que comportarte de esta manera. Tienes que creer en mí de esta forma. No, Él no nos está engañando. Él es la verdad. Él viene y nos habla con claridad. Él no nos está engañando. Todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Entonces, Jesucristo es la verdad hecha carne. No la verdad como un concepto. Jesucristo es la verdad hecha carne. Gloria a Dios. Gloria al Señor. También dice, yo soy la vida. Pero algo que debemos entender de cuando dice, yo soy la vida. Cuando muchos piensan en Jesús o en Dios, y miren, muchas congregaciones, muchos ministros, solo presentan a Dios como dinero, salud, fama, riqueza, poder. Hermano, se quedan como los discípulos, pensando en libertador, en alguien que les va a suplir todos sus lujos, sus deseos. Eso no es la vida. Hay muchas personas en el mundo que no viven, o sea, se están moviendo día con día, tienen la vida física, tienen la vida que recibieron al nacer, la vida de la creación, pero no tienen la vida dentro de ellos. No viven, solo sobreviven. Como por eso muchas personas cuando hablan, no importa lo que tengan, si tienen casa, si no tienen casa, si tienen dinero, si no tienen dinero, si tienen un vehículo, si no lo tienen, si tienen familia o no la tienen, la mayoría de las personas se expresa con tristeza. Tienen que buscar la alegría en algo, en una droga, en alguna sustancia, porque no tienen la alegría en su corazón. No viven. Necesitan algo que les ayude a olvidarse de su miseria, de su miserable vida. Porque solamente tienen la vida física, no tienen la vida dentro de su ser. No viven. Cuando dice yo soy la vida, o sea, si uno está practicando el camino, siguiendo el camino de Dios, está uno en la verdad, está uno siguiendo la verdad, está uno viviendo una vida genuina y transparente con Dios. Y el resultado es una vida de paz, es una vida de gozo. La palabra del Señor nos dice eso. Hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin es muerte, es tristeza, es miseria. Entonces, Proverbios 14, el versículo 12 y Proverbios capítulo 16 dicen esto. El resultado de seguir una vida equivocada es la muerte. Pero aquel que está en Cristo, pues lo único que le queda en su vida es el gozo. Y no por las circunstancias, no porque hay COVID o no hay COVID, no es porque hay dinero o no hay dinero, no es porque hay salud o no hay salud,
el gozo del Señor sobrepasa el entendimiento. Porque cuando la gente está siguiendo al Señor, de verdad, cuando alguien está siguiendo realmente a Cristo, pues no hay lugar en su corazón para la amargura, para la tristeza, para la desesperación. No puede haber. No puede haber eso, porque el resultado de vivir, de seguir, cumplir los mandamientos del Señor es gozo y paz. Gozo y paz. Dice en Jeremías capítulo 5, versículo 4, aquel que sigue el camino de Jehová. Miren, les invito a que leamos este pasaje de Jeremías capítulo 5, Jeremías capítulo 5, el versículo 4. Dice la palabra del Señor de esta manera. Dice, pero yo dije, ciertamente, estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de Dios. O sea, los que no conocen el camino de Dios andan un camino a tontas y a locas, tratando, pero no van a tener la paz, la cordura, porque no conocen el camino de Jehová. El camino de Jehová es Jesús. El camino del Señor Dios Todopoderoso es el Señor Jesús. No hay otro, no hay otra manera. No nos salvamos por estar en esta u otra religión. Nos salvamos por seguir a Cristo y hacerlo fielmente. Ahora, alguien dirá, bueno, yo lo estoy siguiendo fiel. ¿Será? Yo veo que mucha gente dice seguir a Cristo y lo que menos tiene en su corazón es la humildad, lamentablemente. Yo veo que mucha gente dice seguir a Cristo y lo que menos tienen es a Cristo. Yo veo que hay ministros que dicen que siguen a Cristo y se divorcian. No puedo entender eso. No puedo entender si alguien sigue a Cristo. Yo no puedo entender a un ministro que diga que Dios tiene poder de transformar el universo y tiene poder para transformar tu miserable vida y la vida de toda tu miserable familia, pero la suya no. Su vida de él no. Tiene que acudir a las leyes y divorciarse y buscarse a otra buena esposa, porque el pobrecito le han tocado puras esposas, puras mujeres malas. ¿Cómo es posible? Este tipo de personas no han conocido el camino del Señor. No pueden experimentar la paz, no pueden experimentar la armonía con Dios. Dios es poderoso. Dios es poderoso. Si tú sigues el camino del Señor, se ve en tu vida la diferencia, se ve el sello de Dios en tu corazón, se ve la armonía, la paz que gobierna en tu ser. Necesitas tener al Señor en tu corazón. No hay forma, mira, también, algo que quiero decirte, no hay forma de andar este camino si Dios no te pone en él. No se trata de esfuerzo personal, hermano. No. Este camino, algo que he aprendido de esta enseñanza, es que seguir el camino del Señor no se trata de ser una persona muy sabia, muy lista, muy inteligente. No, hermano, se requiere de veras un buen corazón, tener un propósito en la vida, y Dios hace el resto. ¿Tú tienes un corazón humilde con Dios?
Deja que Dios te ponga en su camino y Él mismo te va a llevar a su presencia. Garantizado. Fíjate, esta palabra del Señor Jesús que le dijo a Tomás, le dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Aquí esto te va a dar mucho gusto, hermano. Es así como cuando estás con el mero mero y te dice, ¿qué te preocupas? Aquí estoy yo y conmigo todo se puede. O sea, le dice Tomás, ¿y cómo le sabemos? ¿Cómo llegamos, tocamos? No te preocupes, ustedes están conmigo, yo soy el Abad. Así de fácil. Seguir el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es para que estemos en paz en nuestro corazón. Aquel que sigue a Cristo y que está en su camino, practicando su verdad, sus mandamientos de una manera genuina, tiene la plena certidumbre de que va a llegar con Dios, va a llegar con el Señor. Miren, dice en Hebreos capítulo 10, el versículo 19, dice de esta manera: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, su carne, cuando Él murió, Él dio su vida por nosotros, para que nosotros tengamos vida. ¿Qué te preocupa, hermano? No debemos estar preocupados por la muerte. Solo tenemos que darle gracias a Dios por cada día, por cada instante, y vivir en paz. Tener paciencia y esperar en el Señor. No importa qué nos puede pasar, que nos va a dañar en nuestra relación con Dios. Nada, nada, hermano. Nada. Él dice, yo soy. Yo soy. Si todo el universo, mira, nosotros ¿qué somos? Nada. Pero el Señor Jesús lo es todo. Y Él dice, yo soy el que está aquí. Soy el camino, soy la verdad, soy la vida. ¿Nosotros qué somos? Si Él está con nosotros, como dice la palabra del Señor, dice de esta manera, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué nos queda a los que estamos en Cristo, a los que estamos siguiendo al Señor? ¿Qué nos queda? Solamente darle gracias, solamente darle gracias a nuestro buen Señor y vivir la vida en gozo. Ahora, mi hermano, vivir la vida gozoso, alegre, no quiere decir que todos los días tienes que estar ahí en el baile. No. En una actitud, todos los días. Mira, si eres un hombre peleonero, si en tu casa te la pasas en pleito, seguro que el gozo del Señor no está en tu corazón. Seguro que no. Tu vida tiene que estar en el gozo del Señor y ser tu fortaleza. Mira, quiero terminar esta palabra que te estoy compartiendo en este momento. Quiero terminar esta palabra compartiéndote lo que dice la palabra de Dios allí en Isaías capítulo 35, versículo 8. Dice la palabra del Señor de esta manera. Dice, el que anduviere, dice así, no voy a leer. Dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Y el que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. El camino de santidad. Ahora muchas personas se escudan con que se pierde o no se pierde la salvación. Mira, hermano, yo te voy a decir algo. A nosotros no nos importa si se pierde o no. Lo único que sí es cierto es que
El que no viva en santidad, sin santidad nadie verá al Señor. Como lo dice aquí, este camino, el camino del Señor Jesús, es un camino de santidad. Y el que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Así de fácil. Tú sé humilde, amado hermano. Vive una vida de relación con Dios plena. No hagas algo que entristezca al Señor. No seas una persona que esté viviendo una vida doble. Sé una vida genuina. Lamentablemente yo veo que muchas personas, no importa los años que pasan, no entienden que hay que vivir una vida transparente con Dios. No te esperes para mañana. El que anduviere en este camino tiene la vida eterna garantizada y tenemos acceso al Padre Celestial. Con esto quiero terminar y quiero invitarte a elevar al Señor una oración diciéndole gracias. Oremos. Gracias te doy, Señor, porque tú nos has hablado claramente. No nos has dejado para tratar de inventar una forma de llegar contigo, para tratar de averiguar cómo es la manera para acercarnos al Todopoderoso. Te agradezco, Señor, porque tú nos has hablado claramente que hay una sola forma de acercarnos a ti, y es por este camino de santidad, por esta forma de verdad, por esta vida real y sobrenatural que solo puede venir de ti. Gracias por darle vida a mis huesos, darle vida a mi vida. Gracias, Señor. Te ruego por todos mis hermanos, los que no te conocen, por todos los que están escuchando este mensaje, que no te conocen. Toca su corazón, transforma su mente. Y si se han hecho esta pregunta, ¿cómo le hago para llegar contigo? Señor, que tengan la humildad para rendir su corazón. Te lo ruego. Y te doy gracias, porque sé que nos oyes. Y en esta actitud de oración quiero pedir, si hay alguien entre nosotros que está escuchando este mensaje y quiera decirle a Dios, yo quiero seguir este camino y quiero tener su verdad en mi corazón. Quiero tener la vida, disfrutar cada día de esta existencia. Hermano, no te tardes. Entrégale tu corazón, pídele perdón y el Señor te toma en sus manos y Él te va a guiar en su camino. ¿Quieres hacer una oración? La manera de decirle a Dios perdón es haciendo una oración y diciéndoselo sinceramente. Repite conmigo estas palabras, si esto es el deseo de tu corazón, diciéndole, expresándole a Dios tu deseo, perdón. ¿Quieres hacerlo? Hazlo conmigo. Cierra tus ojos y en una actitud reverente a nuestro buen Dios, ahí donde estás, en una actitud humilde, dile al Señor, cierra tus ojos. Señor, reconozco que soy pecador y te pido perdón por mis pecados. Cambia mi mente y mi corazón y lléname de tu santo y divino Espíritu. Te ruego también que me enseñes a vivir de acuerdo a tu voluntad todos los días que me des sobre esta tierra. Te lo ruego por los méritos que hiciste en la cruz por mí, mi Señor Jesús. Amén. Si has hecho esta oración sinceramente, bienvenido a la familia del Señor. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, hermano.